línea, directamente aquí en las instalaciones de MDC, en el Salón Don Rogelio, donde tendremos un tema pues muy bello de la introducción a la parte digital con aditamentos dentales de CIS. Y tenemos invitados especiales aquí también en nuestro salón. Entonces, los invitamos pues a que continúen y conozcan un poco más de la parte digital. Tenemos aquí los invitados que vienen directamente desde España, Rafael Ruiz, y de Miami, lo que viene siendo Pablo Cini, nuestros conferencistas del día de hoy. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Y pues bueno, voy a hablar un poquito de ellos. Pablo Cini es desarrollador de la librería digital para numerosas empresas a nivel mundial. Es protésico dental y formador de Exocar, Mastercard en cerámica dental también. Y Rafa Ruiz, que nos visita desde España, él es el director comercial de Smart Implant Solution para todo el mundo y desarrollador de los productos. ¿Va? Pues bienvenidos, chicos, los dejo aquí para que empiecen a darnos una formación y pues bienvenidos y a nuestro público presente también. Ahora vamos a poner un vídeo presentación de lo que es nuestra empresa, de lo que son nuestras nuevas instalaciones, dónde está ubicada nuestra empresa. Nuestra empresa está ubicada en San Sebastián, en el País Vasco. Nos dedicamos a fabricar componentes para implantes, aditamentos para implantes dentales y muy enfocados al mundo digital, al tema CAD/CAM. Tenemos nuestra propia fábrica, nuestro propio sistema de desarrollo, nuestro propio I+D, y nos entusiasma y nos enriquece día a día el hecho de trabajar junto con protésicos dentales, junto con cirujanos, junto con implantólogos, el hecho de poder avanzar y ofrecer nuevos productos más innovadores que faciliten y ayuden el día a día en su trabajo diario. Ya hemos presentado un poco lo que es nuestra empresa, lo que nos dedicamos, y ahora os vamos a presentar un poco, paso a paso, los productos que hacemos y el por qué lo hacemos de esta forma. Nosotros no solo nos dedicamos a fabricar aditamentos compatibles con diferentes marcas de implantes, nos dedicamos a fabricar aditamentos, intentar mejorar con un porqué y con un criterio, el aportar algo más a ese diseño de ese aditamento, sobre todo donde es mucho más gratificante en el tema digital, en el tema CAD/CAM, porque un mundo lleva muchísimo tiempo funcionando el tema digital, pero por desgracia no al mismo ritmo en todas las partes del mundo. En México es una parte del mundo en la que no está muy implantado todavía. Tenemos la suerte de colaborar con MDC para ser unos impulsores del tema CAD/CAM en México, y junto con Pablo y lo que él nos aporta, todo el desarrollo de librería y toda su trayectoria, pues vamos avanzando y creemos que lo estamos haciendo bastante bien.
Vamos a explicar un poquito lo que son los componentes que fabricamos nosotros, el global de todos los componentes que nosotros fabricamos. Nosotros fabricamos tanto parte digital como parte, vamos a llamarle analógica o tradicional. Dentro de la parte digital siempre intentamos buscar el pilar principal es tener un scan body. Un scan body es un cuerpo de escaneado, como el nombre lo indica, pero no sirve cualquier scan body. No es tan fácil fabricar un scan body que funcione bien. ¿Por qué? Porque cada escáner escanea de una forma diferente, lo hace de una forma diferente, las lecturas son diferentes. Aunque todos los fabricantes de escáneres intentan unificar esos criterios, también nosotros los fabricantes de componentes tenemos que tener en cuenta todos esos avances y todos esos criterios que ellos siguen. Entonces intentamos facilitar ese tipo de escaneado o facilitar el trabajo a esos laboratorios, a esos clínicos, con el avance del escáner intraoral, que sea mucho más sencillo. Por ejemplo, un punto importante, en un principio los escáneres intraorales escaneaban muy mal el metal y era obligado que el material que se usara fuera de PIC, que es mucho más fácil de escanear en aquella época, pero esa tendencia ha cambiado, esos son los cambios que estaba diciendo Rafa, y hoy en día ya se está apostando más por el scan body totalmente metálico, con tratamiento superficial, en el cual no se degrada con tanta facilidad, son eternos, digamos, y no sufre esas modificaciones que el material PIC, que no deja de ser un plástico, aunque complejo, pero plástico, no tiene el metal esos problemas. Correcto. Nosotros fabricamos dos tipos de scan body. Un scan body metálico, como el que ha comentado Pablo, con un tratamiento de superficie que abarca todas las posibilidades que hay dentro del CAD/CAM, dentro de una librería, el trabajo en plan level, el trabajo sobre T-Base, hacer un modelo digital, utilizar análogo digital. Eso lo conseguimos intraoral, lógicamente. Ese scan body tiene función intraoral y extraoral. Quiere decir intraoral para escaneo intraoral de clínica y para laboratorio. Y luego también fabricamos un scan body que lo regalamos con la compra de cada T-Base para facilitar a ese laboratorio, solamente tiene uso de laboratorio, para facilitar a ese laboratorio no tener que tener un stock o una gran inversión en scan body, porque siempre para ellos es un hándicap encontrar que llega un cliente nuevo, llega un cliente con una marca de implantes, con una conexión diferente a la que utiliza habitualmente, tiene que volver a comprar scan body, tiene que volver a comprar T-Base, es un poco complejo para ellos y es una inversión grande de dinero que muchos no quieren hacerla. Lógicamente nosotros usamos ese problema con el hecho de diseñamos y fabricamos un scan body que lo mandamos 100% gratuito con la compra de cada interfase para que el laboratorio no tenga que hacer eso. Eso sí, solamente funciona y tiene uso para laboratorio, nunca para escaneo de intraoral. El análogo digital, creo que es nuestro cuarto análogo digital que fabricamos, no porque los demás no fuesen precisos o no funcionasen bien, simplemente porque creemos que cuando nosotros llegamos a desarrollar el primer análogo digital, el tema de 3D printer no estaba tan desarrollado como está ahora y no era tan fácil imprimir un modelo o imprimir una geometría exacta como es ahora. Nuestro análogo no viene a tener nada muy particular que lo saque de los demás, pero sí hemos conseguido alinearlo muy bien con el funcionamiento de las 3D printers. Dar una solución muy cómoda que Pablo os comentará con el tema de los autocalibrados y demás. Sí. Vale. Vamos a ver si podemos... Bueno, aquí vemos cómo, hablando del scan body, luego seguiremos al análogo, cómo va el scan body anclado por presión a la T-Base, ¿no? Aquí vemos cuál es el proceso por el cual nosotros tenemos que configurar la impresora, más bien la librería de implantes para adecuarnos a la impresora.
Desgraciadamente, las impresoras no tienen tanta posibilidad de configuración que como tiene la fresadora. Son un funcionamiento más automatizado en el cual no se puede controlar las dimensiones del objeto a imprimir y hay que hacer cierto proceso antes de empezar a hacer trabajos cotidianamente para poder calibrar. Para eso usamos un patrón de impresión, que es esta pieza, que incluimos en todas las librerías, para todos los tamaños de las conexiones, y en la cual aquí vemos el contenido de cada carpeta que tiene sus patrones, y el proceso que hacemos es imprimirlo. Luego lo imprimimos con la resina habitual que vamos a usar para fabricar los modelos. Luego lo curamos lo lavamos y lo fotocuramos de una forma definitiva, como si fuera un modelo final. Y en ese momento, cuando ya obtenemos el patrón, cogemos el análogo y elegimos la fricción que deseamos. Si nos gusta la fricción número 3, eso quiere decir que es la que viene por defecto en la librería, no hay que hacer nada, porque es la que viene por defecto y esa es la dimensión correcta que una impresión suficientemente bien calibrada debe de arrojar. Cuando da otro dato, y hay veces que hemos tenido que hacer un patrón especial mucho más grande, mucho más pequeño, que nos está diciendo que la impresora que estamos usando no es del todo correcta. Eso quiere decir que haciendo esto podemos conseguir que el agujero de un modelo que dimensionalmente está mal, pero el análogo va a funcionar. Y eso puede ocurrir que algunos puntos de contacto fallen porque, claro, el análogo entra perfectamente, pero la dimensión entre pieza adyacente, por ejemplo, sea errónea. Entonces es un punto muy importante que hay que tener en cuenta. Cuando hemos seleccionado algún agujero aparte del 3, simplemente hay que ir a la librería, ir a la carpeta de la fricción que hemos elegido y copiarlo en el directorio raíz de la librería. En la página web hay un detallado protocolo de funcionamiento muy sencillo de hacer. Ok. Sí, volvemos al análogo y decimos que, bueno, es simplemente decir que nosotros apostamos más. Sigue, déjale. Sí, nosotros apostamos más que la sujeción de los análogos con tornillos por la parte inferior o por parte lateral o ambos casos. Nosotros estamos más, como Pablo ha dicho, por la calibración de la impresora, que la fricción sea buena. Y sí es cierto que nosotros colocamos un tornillo, pero un tornillo que es simplemente un tornillo que al usuario le da tranquilidad. Nosotros decimos un tornillo que le da un poco de decir, oye, he puesto un tornillo, va a estar sujeto. No, ya estaba sujeto. ¿Por qué? Porque hemos hecho todo el proceso de autocalibrado de la 3D printer, hemos conseguido esa fricción, ese alojamiento, y ponemos un tornillo que te da tranquilidad a ti. ¿Lo necesitas? No. Pero hay que tener también muy claro el concepto que hoy en día los modelos digitales tienen. Modelos digitales al día de hoy no sustituyen al modelo maestro que convencionalmente conocemos de escayola clásico de toda la vida. Esa forma de fabricar modelos aún no ha sido superada. Entonces, hoy en día tenemos que entender que el modelo que imprimimos sirve para presentar el modelo, a veces para montar cerámica, pero nunca sirve, como algunos técnicos erróneamente hacen, para volverlo a escanear, o sea, eso no tiene... Y no se le puede pedir una exactitud tan alta como la escayola. Ese punto es muy importante. Y de hecho, por eso se está poniendo de moda en Europa, que se están cementando las interfaces, los circonios al aire. No, como son coronas monolíticas, no es necesario ni imprimir el modelo. ¿Okay? Vamos a volver a...
todo el mundo conoce lo que es una T-base. Una T-base es un pilar intermedio que lo que viene a hacer es lo que un pilar tradicional ha hecho en la odontología durante toda la vida, solamente que lo digitalizamos y lo metemos en un software de diseño. Cada T-base tiene unas características diferentes y aporta algo diferente y aporta algo diferente al tema a la hora de diseñar, a la hora de posicionarla dentro de una librería, a la hora de salvar una altura gingival diferente en cada paciente, en cada implante. Cada paciente es diferente y nosotros intentamos en el caso digital, tanto en el digital y cada vez más en los productos, vamos a llamarle analógicos, como son pilares intermedios, hacerlo lo más anatómicamente viable, más conservador con los tejidos blandos, mimar mucho los tejidos blandos, porque hay muchísimos estudios que dicen que una gran parte, no toda, del éxito de un implante es el tejido blando. Cómo tratamos el tejido blando, no ser demasiado invasivos con él e intentar conservarlo de la mejor manera posible. Hasta ahora nosotros hemos tenido durante 3 años, creo, sí, 3 años, este diseño de interfase. A lo largo del 2023 tendremos un diseño nuevo que aporta cosas muy buenas, tanto facilitando el tema a la hora de los mecanizados, tanto facilitando el tema a la hora de la captación de ese scan body, de esa imagen, y siempre intentarlo hacerlo lo más conservador con los tejidos blandos, con el hueso, porque los implantes, cada implante tiene una forma de colocarse y no un criterio, sino el fabricante del implante lo diseña, tanto su conexión como su tratamiento de superficie, como su plataforma, para que esté colocado de una determinada forma dentro del ser humano. Hay conexiones que hay que colocarlas a partir de 1 milímetro, de 1,5 milímetros, por debajo de la cresta ósea. Hay conexiones que hay que colocarlas a ras de hueso. Entonces nosotros tenemos que englobar toda esa información, todos esos datos dentro de un producto que nos sirva para el mayor de los casos posibles. Entonces vamos a lanzar en el 2023 una nueva interfase que, aparte de todo eso que he dicho, hace muchas cosas buenas para el tema de lo mecanizado, que es donde cada vez hay no más problemas, sino más diferencias. Cada vez hay materiales diferentes para mecanizar, cada vez hay diferentes software que diseñan de forma diferente, y nosotros vamos a intentar ir avanzando con eso. ¿Tenemos alguna? No. ¿Qué? Vale, no tenemos ninguna de esta. Vale. En los componentes que nosotros también innovamos un poco, que es como he dicho antes, con el tema de los pilares intermedios, es con el tema de los multi-unit. Nosotros tenemos 2 tipos de multi-unit, el multi-unit recto y el multi-unit angulado. Multi-unit angulado son para casos tipo All on 4, en el que tenemos o All on 6, en el que hay que angular entre 17 y 30 grados. Y el multi-unit recto. Nosotros en multi-unit recto lo que vimos, siguiendo la tendencia de lo que he dicho antes, del manejo de los tejidos blandos, ser mucho más conservador con ellos, más hospitalario con ellos, es conseguir que en un multi-unit ocupe el menos espacio posible dentro de ese tejido. ¿Eso qué quiere decir? Intentar conseguir este estrechamiento, el estrechamiento que conseguimos aquí, en esta parte del scan body, en el cuerpo del scan body. En la parte, hacemos que el tejido blando crezca mejor, esté más cómodo y consigamos un sellado biológico del implante. Este es un producto que es únicamente nuestro, es un producto diseñado y desarrollado por nosotros, y que la verdad es que llevamos varios años con él, y la aceptación con este criterio que os estoy indicando es muy, muy buena, tanto en clínicos como en pacientes, que al final el que te dice lo que funciona bien o funciona mal no es un clínico, es un paciente con el éxito del implante que tiene colocado, lógicamente.
Dentro de... Bueno, pasamos a los tornillos. Vamos a ver, nosotros en todos nuestros productos digitales, en todas las interfaces, ofrecemos la posibilidad de angular. Nosotros mecanizamos un tornillo, una solución angulada, el cual tiene una cabeza diferente, no es un tornillo normal, ni se utiliza una llave normal. Es un tornillo que lo único que tiene es una cabeza diferente, mecanizada de una forma determinada para que mecánicamente consigamos angular 30 grados. Y eso también nos permite incorporarlo dentro de la librería. Vamos a ver aquí un poco más adelante, después de la presentación de SOCAT, es que es mejor seguir el ritmo. Sí, lo puede explicar el tema de la angulación. De la angulación. Pero después no da la vuelta tanto, ¿sabes? Y podemos ver cómo la diferencia es que nosotros, cómo nosotros determinamos dentro de nuestra librería, cómo se angula dentro de Exocat en este caso, porque nosotros no utilizamos librerías predeterminadas con angulaciones predeterminadas. Nuestra angulación es libre y nos permite no tener unos grados de angulación predeterminados, ni 5, ni 10, ni 15, ni 20, simplemente nos permite poder, en el caso cuando vemos que es necesario angular, poder nosotros manualmente angular lo que queramos. Este es un ejemplo típico, una corona, un central en el cual la angulación está un poco errónea, el canal del tornillo da hacia vestibular, elegimos la librería en cuestión, hacemos el alineamiento, luego seleccionamos la línea de margen, aquí ya aparece la interfase en cuestión, en este caso es Novel Active, y lo que vamos a hacer es una copia espejo de la pieza adyacente para que automáticamente nos copie la anatomía. Con 3 clics es muy fácil llegar a este punto y ahora vemos que el canal da justo en el borde incisal y lo que hacemos pues con la solución angulada, las interfaces están preparadas para poder angular, pues podemos corregir la angulación. Podemos llegar hasta 30 grados. Es importante saber que la posición del scan body tiene que ver mucho con la posición de la ventana en la cual va a ir dirigida la angulación. Nosotros no tenemos angulación predefinida, es libre y tenemos dos opciones, es mediante clic y mediante una barra en el cual puedes tirar y de una forma muy precisa elegir los grados que necesitas angular. Y así de una forma rápida, automática, tenemos la pieza con el canal realizado, hecho, sin ningún trabajo. Esto lo que hace es que evita muchos fallos estéticos y también evita usar aditamentos especiales más costosos a la hora de rehabilitar a este paciente. Okay. Vamos a mirar vamos a explicar un poco cómo es la instalación de la librería cuando se descargan de la página web, porque si es algo que habitualmente si nuestros usuarios nos piden el soporte, casi siempre lo que nos van a pedir es, oye, ayúdame a instalar la librería. Instalar una librería de implantes es muy, muy, muy sencillo. Simplemente es copiar archivos y pegar archivos. Pero claro, no todo el mundo sabe hacerlo, ni acceder al sitio donde están esos archivos, ni acceder al sitio donde tiene que pegar esos archivos. Entonces, muy rápidamente Pablo va a explicar de la forma que se instalan las librerías. Bueno, primero hay que entender que una librería, nosotros diseñamos librerías para Exocat, TrueShade, Dental Wing y ahora otros nuevos software que están apareciendo como Blender for Dental y otros, en el cual están cogiendo fuerza también.
Este es el software que usamos para el diseño de las librerías de implante para Exocad. Este es el que usamos para TrueShape. Este es el que usamos para Dental Wings. Vale. Dentro de la página web de SIS hay un lugar donde te descarga las librerías. Normalmente están agrupadas en directas a implante y librerías sobre bases. Las bases incluyen lo que son las T-bases y las cromo cobalto. Una vez detectado esto, lo que hacemos es que nos descargamos el archivo y buscamos, descomprimimos el archivo y lo que hacemos es que copiamos todas esas carpetas. Hay que tener la seguridad que esas carpetas no contengan otras carpetas, porque eso es un error frecuente en el cual el software no lee carpetas que contengan sus carpetas. Entonces aquí hay una ruta en el cual siempre es la misma en todos los Exocad, ya sea bajo, o sea, el nombre genérico de Exocad o dentro del software de Circonzan o de Aman Girbat, todos siempre tienen esta misma ruta. Simplemente es buscar esa ruta y pegar los archivos. Hay veces también que hay muchos usuarios que tienen varias versiones de Exocad instaladas. Y hay veces que se vuelven un poco locos porque solo la instalan en uno, en el cual no es el que normalmente usan. Y a veces se frustran porque no entienden que lo acaban de instalar, pero no se percatan que tienen varias versiones. Básicamente es algo sencillo. En el caso de TrueShape es aún más sencillo porque es un archivo en el cual desde el control panel hace una importación y automáticamente se instalan, no hay ni que copiar ni pegar, es todo mucho más sencillo. Y de igual manera ocurre en Dental Wing, en el cual te vas al menú de implantes, le das a importar, te coge el archivo y automáticamente se quedan todas instaladas. Vamos a volver un poquito atrás al principio donde aparecen las diferentes librerías. Déjame un segundo. A ver. Que una de las preguntas más frecuentes que a mí me sucede a diario. Aquí. Tengo Exocad, ¿qué librería utilizo? Porque tengo un scan body que es de plástico o tengo un scan body que es de titanio. ¿Qué librería cojo? ¿Cuál utilizo? Es muy sencillo. Nosotros tenemos, como yo he dicho antes, dos scan body. Cada uno tiene todas las funciones y otro tiene dos funciones, ¿vale? El scan body de titanio tiene función para trabajar con T-Base, tiene función para generar un modelo digital y tiene función para trabajar directamente en la colisión del implante, o sea, directamente a implante, sin ningún pilar intermedio. ¿Eso qué quiere decir? Con el scan body de titanio puedo hacer cualquier cosa. Dentro de Exocad puedo hacer lo que quiera. Con el scan body de plástico, que en la librería está dentro de una carpeta que pone scan body INY, puedo trabajar siempre que utilice una interfase. No puedo trabajar directo al implante, ni no puedo trabajar en boca. No puedo hacer un escaneado dentro de la boca de un paciente. ¿Qué quiere decir con esto? Tú tienes el caso de decir, ¿qué librería me instalo? Lo primero que tengo que ver es qué scan body tengo. Vale, tengo un scan body de titanio. Vale, la siguiente pregunta que me tengo que hacer yo. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a trabajar directo a implante? ¿Voy a trabajar directo a, con una T-base, con un pilar intermedio? ¿O voy a hacer un modelo? Se me puede dar el caso que diga, pues no lo sé todavía. Vale, ante la duda, la instalo las dos, porque luego tengo opción dentro de Exocad de seleccionar una opción u otra. ¿Cómo encuentro esas diferencias? Por ejemplo, dentro de Exocad ¿tiene alguna imagen de...? No, creo que no la tiene. ¿O podemos poner un segundo el dongle y verlo dentro de Exocad?
o sería muy Yo complicado? tenía preparado cómo instalarlo. No, sí, vale, no te preocupes. Lo que yo me refiero es, en el caso de que ya sé que tengo el escambo de titanio, sé que voy a trabajar con el escambo de titanio, sé las librerías que tengo que instalarme, que son las que pone Scambody TI, que es para trabajar con interfaces, y las que pone Scambody TI directo, implant level. Instalándome esas dos librerías, esas dos carpetas, puedo hacer cualquier cosa con ese Scambody. Porque todavía no sé si el doctor me va a decir, quiero directo implante, quiero con T-Base o no sé lo que quiero. Vale. Yo puedo hacerme lineado, puedo hacer mi trabajo y puedo identificar una conexión de implante. Y el doctor me dice, no, lo quiero con interfase. Vale, pues entonces yo dentro de Exocad, cuando seleccione la conexión del implante, ya le voy a decir que no es implant level, que es con un pilar intermedio, con una T-Base. En el caso que lo quiera hacer directo a la conexión, como he instalado las dos librerías, hay dentro de la selección que hago en Exocad, en la misma referencia aparece una D de directo. Por ejemplo, si seleccionamos la conexión multiunit, sería SIS 1300 MU, D de directo, intraoral. Y si lo hacemos con interfase, esa D de directo no aparece. Esa es la diferencia, es lo que tenemos que hacer cada vez que queramos seleccionar dentro de la librería, si lo quiero directo implante o lo quiero con interfase. Vale. Y dentro de la librería de interfase nos encontramos, según vemos en la pantalla, pues un montón de opciones. Nosotros somos, que me conste, la única empresa que de partida damos 3 opciones de fricción a los usuarios. ¿Qué significa esto? Como sabéis, las fresadoras y también las impresoras, hay usuarios que no pueden configurarla adecuadamente. En el caso de la fresadora, hay fresadoras que son de sistema cerrado, en el cual su software CAM no permite modificaciones y si solamente pusiéramos una fricción, o sea, un espacio de cemento, se puede presentar la situación en la cual cuando fresas esa corona de circonio no obtiene el espacio de cemento deseado y puede que quede o muy holgado o muy justo porque no se tiene un control real sobre la máquina. El fabricante te la vende con sus parámetros medios, normalmente bien configurado porque muchas veces venden sus propios aditamentos, pero cuando se topa con empresas como la nuestra, que son universales, que trabajan para muchas marcas, o sea, para muchos sistemas, nos encontramos en que no pueden hacer nada porque no obtienen la fricción deseada. Por ello, pues se nos ocurrió la idea de añadir hasta 5 fricciones adicionales. Tenemos la normal, la pequeña, la grande, la más pequeña, otra más pequeña y otra mucho más pequeña. O sea, cualquier usuario teniendo el software CAM cerrado es posible de poder lógicamente trabajar. Los que tienen el sistema abierto, lógicamente les recomendamos que use la N, que normalmente ya con esa obtienen un buen ajuste y en todo caso pequeñas modificaciones en su estrategia de fresado en el cual adecua exactamente el problema. Es frecuente la frustración de muchos usuarios que compran sistemas cerrados y hasta cuando no se ponen a trabajar no se dan cuenta que se han metido en un lío porque están muy limitados a la hora de hacer cualquier tipo de trabajo. Son más fáciles de usar, pero tienen mucho más inconvenientes. Yo creo que MDC apuesta por sistemas abiertos, en el cual da una buena formación para que los clientes tengan toda la gama posible de opciones para poder hacer cualquier tipo de restauración. Sí, siempre es importante, y lo que hemos hablado ya Pablo y yo varias veces, es importante siempre que cualquier usuario que empieza a trabajar con una librería, sea de quien sea de SIS o sea de la marca que sea, lo importante es primero hacer una prueba por eso mismo que estamos diciendo, porque al final
sí puede ser tanto el tiempo que implica en el trabajo como el material que está implicando, cuesta dinero. Y al final, no ningún laboratorio, ningún clínico, sobre todo laboratorio, puede perder el tiempo en ahora no he ajustado esto bien, he ajustado esto mal. En la nueva versión de la interfase, que incluye lógicamente una nueva versión de la librería, con estas cosas un poco más previsibles o más solucionables, vamos a llamarlo así, de antemano, con un patrón también de, vamos a decir, autocalibrado, igual que en 3D Printer, donde yo voy a poder en mi mecanizadora mecanizar esos 4 o 5 alojamientos en los cuales yo te voy a dar acceso dentro de mi librería, en la que tú con tu mecanizadora vas a poder mecanizar esos 5 alojamientos y decir, mi fricción perfecta es la XS o la S o la B. Entonces tú automáticamente ya dentro de, cuando entras en tu librería, para seleccionar tú ya seleccionas la B, porque anteriormente ya has hecho un autocalibrado y sabes que lo que vas a mecanizar va a ser la B. Eso suena muy bien cuando tú eres el que te mecanizas y tú tienes tu mecanizadora, pero ¿y si lo mandas fuera? Lo ideal sería que hiciese el mismo proceso. Claro. Es que, oye, avisase a tu centro de mecanizado, tu centro de fresado, oye, yo voy a trabajar con la librería de Smart Implant Solutions, necesito el autocalibrado, te voy a enviar el STL de ese, vamos a llamar ese cubo, ese rectángulo, con las diferentes fricciones que ellos han diseñado para su librería, para su componente, que en este caso es la T-Base, y para que cuando yo te mande mi trabajo sea la fricción que yo quiero. En unitarios, yo quiero una fricción máxima porque no quiero ningún tipo de movimiento, por tema de puntos de contacto, por X y todo lo que conlleva, y en trabajos más complejos y más grandes necesito otro tipo de fricción porque puedo jugar un poco con el espacio del cemento a la hora de las inserciones. Pero claro, tener claro, y como he dicho, vamos a tener contemplado en la nueva librería ese STL con ese patrón, porque creo que le va a hacer la vida mucho más fácil a cualquier usuario y a cualquier centro de fresado. Y luego está el asunto de la técnica de cementado. Hoy en día los cementos han evolucionado tanto, es bastante difícil que alguna interfase se te despega, que se te despegue, es porque ha hecho algo bastante mal. Hay procedimientos, hay tan sencillos, tan fáciles, que es que muy mal se tiene que hacer para que se te despegue, ¿sabes? O no ha desengrasado bien la interfase, o tiene una excesiva holgura la corona. O sea, hoy en día ya cada vez se puede fijar las cosas de una forma más exacta para que no surjan errores. Vale, quería hablarle un poco de lo que son los tratamientos de superficie que nosotros le damos a los componentes, porque es muy importante el hecho de que de nosotros, como he dicho al principio de la presentación, nos dedicamos a hacer componentes para implantes, pero todo lo que le aportamos, se lo aportamos por un porqué, y todo en beneficio del producto y facilitar el trabajo y facilitar la biocompatibilidad con el ser humano. Nosotros todos nuestros componentes, o la mayoría de nuestros componentes, tienen un tratamiento que nosotros le llamamos tratamiento TIN, no nosotros, ese tratamiento se llama tratamiento TIN, es nitruro de titanio, que son nuestros componentes que son dorados, que es, por ejemplo, la interfase, sí, es esa misma, déjala ahí, que es, por ejemplo, la interfase, los pilares, el Syscator, que es el locator tradicional que todo el mundo conoce. Ese tratamiento dorado que tienen es un recubrimiento de nitruro de titanio. ¿Qué es lo que hace ese recubrimiento? Ese recubrimiento, aparte de tener muchísimas ventajas de la biocompatibilidad con el ser humano, favorece que toda la superficie del producto no tenga poro, sea totalmente lisa, no tenga ningún tipo de poro, para que no se agreguen bacterias, para que no se adhieran bacterias, para que no se adhiera el sarro, para nada. Aporta dureza al producto,
No es que lo diga no, nosotros hemos hecho pruebas y se han detectado que lo que dice el fabricante o la empresa que hace estos recubrimientos, que se le hace a todas las marcas del planeta, dice, oye, este producto, el recubrimiento de nitruro de titanio, aporta dureza al material. Es cierto, aporta una dureza extra al titanio. Aporta una biocompatibilidad, previniendo que se adhiera a la bacteria, el sarro, como he dicho antes, y favorece la adhesión de cualquier tipo de cemento que existe en el planeta. Nosotros tenemos dos tipos de retención. Tenemos en una cementación, tenemos retención mecánica, como estáis viendo en la interfase, le hacemos esa especie de rayitas que van en el titanio, que es una retención mecánica, y la retención química, que es la que hace la adhesión, que es la que hace, el cemento que ponemos. Entonces, el tratamiento de nitruro de titanio favorece esa adhesión. Eso es lo que Pablo decía antes, que es prácticamente imposible que una interfase se descemente. Si se descementa es porque tú has hecho algo mal. Garantizado. Este tipo de tratamiento también los damos en los pilares definitivos o pilares tallables y en los multiunit rectos. En los multiunit rectos, ¿por qué lo hacemos? Cuando no vamos a cementar nada y no necesitamos una retención mecánica porque no va a ir nada pegado. Lo hacemos por el mismo motivo que se hace en los Siscator, en los locators, porque es algo que va a estar en contacto permanente y para siempre con la encía. Eso aporta más a lo que yo decía al principio. Vamos a buscar ese cierre biológico en el implante, ese impedir que entren bacterias, eso impedir que todo lo malo o todo lo sucio, la porquería que entra ahí dentro es lo que va a hacer que el implante al final fracase. Va a ayudar mucho a la periimplantitis. Entonces, si ese recubrimiento ayuda a que todas esas bacterias no entren ahí, pues es lo que nosotros, desde nuestra situación, aportamos de innovación a todos nuestros productos. En este caso llevan el recubrimiento de nitruro de titanio. Luego también utilizamos otros recubrimientos, ponme la principal, Pablo, para los tornillos. Un recubrimiento para los tornillos, que es un recubrimiento especial, ¿vale? Que lo vemos que pone Biocar Screen, que es un recubrimiento de carbono. Este recubrimiento lo hace la misma empresa que hace el recubrimiento Biogol de nitruro de titanio, y es un recubrimiento de carbono que le aporta unas particularidades a los tornillos. En su momento valoramos la opción de dar este recubrimiento a otros componentes, pero vimos que no era necesario, porque donde aportaba la ventaja, la grande ventaja este material era en los tornillos. ¿Qué es lo que le hace este material a los tornillos? Lo hace más resistente, más duro, le da dureza. Nuestros tornillos no es que necesiten un endurecimiento extra, no es por el material, es por el paciente. Todo el mundo ha tenido un paciente, o todo el mundo ha tenido un familiar que es apretador, que es bruxista. Esas personas que tienden a apretar, los tornillos tienen mucha más carga, tienen mucho más desgaste, unos tienden a aflojarse y otros tienden a partirse. Para esos pacientes, para esas personas, es lo que se diseñó este recubrimiento de Biocar, que hace que puedas dar más torque y el tornillo haga como una especie de gripaje, haga una especie de soldarse a la rosca interna del implante para que no se parta o para que no se suelte. No quiere decir que no sea removible, que no se pueda quitar, pero si es un tornillo que cada vez que lo quitas tienes que volver a poner uno nuevo, porque ese tornillo que ha estado ahí durante un tiempo, máximo un año, porque cualquier prótesis atornillada tiene revisiones anuales o bianuales, cuando el paciente va a hacerse esa revisión y retiramos ese tornillo, si es imprescindible, ya queda a criterio del doctor, que vuelva a poner un tornillo nuevo, un tornillo con ese recubrimiento nuevo. ¿Por qué? Porque durante un año ha estado haciendo ese recubrimiento de carbono, ha estado haciendo una función dentro de la rosca interna del implante, y esa función, una vez que lo removemos,
ese recubrimiento no es que lo pierda, sino que pierde propiedades. Tenemos que volver a poner un tornillo nuevo. No son tornillos con cabezas especiales, no son tornillos que necesitan llaves especiales, es simplemente el tornillo tradicional de siempre con un recubrimiento de carbono que tiene esa ventaja. Vale, otra cosa que hacemos innovadora son con los Helling Cap, con los tapones de cicatrización, que lo que hemos hecho es que por el tipo de producto que es y que tiene, sí es verdad que tiene un tiempo determinado colocado en la boca durante el proceso de cicatrización, sí era importante tener un especial cuidado en el desarrollo de este producto. Cierto es que en el siguiente catálogo empezaremos ayer lo comentábamos, empezaremos a tener en cuenta la forma anatómica de conformación de tejidos blandos, ya desde el Helling Cap, desde el tapón de cicatrización, para que vayamos conformando la encía a la prótesis final. Pero nosotros desde hace un año lo que sí lo sometemos es a un tratamiento, el tratamiento se llama tratamiento espejo o alto brillo. Ese tratamiento hace que el Helling Cap esté totalmente pulido, no tenga ningún tipo de poro, no tenga nada donde el tejido blando se pueda adherir. Aquí no, aquí sí es importante, lógicamente, que no entren bacterias, que no entre ningún tipo de microorganismo que pueda hacer el fracaso del implante en los primeros días, las primeras semanas, que es muy importante, sino también que el tejido blando no se adhiera al tapón. Eso es importantísimo, porque como podemos ver en la imagen, hay una gran diferencia en la que quitamos un Helling Cap, un tapón de cicatrización, y el tejido blando no se haya quedado pegado al tapón de cicatrización, con eso no lo rasguemos, no lo arrastremos y volvamos a generar una herida abierta. Eso solamente se consigue con este tipo de pulido, con un pulido a espejo, un alto brillo, porque ahí no hay ningún tipo de poro donde el tejido blando se pueda adherir. Estamos considerando además un proyecto nuevo que todavía es muy verde, no está decidido, es usar también los Helling Cap como scan body. Es algo bastante interesante, todavía no está definido, se está empezando a pensar y aporta unas ventajas en el cual una misma pieza sirve para hacer de tampón cicatrización y el día del escaneado no hay que retirar nada, ya sabemos qué forma tiene la línea de emergencia y la verdad que es algo que ya hemos hecho alguna consulta a implantólogos y les gusta mucho esa solución. Ya veremos cómo encaja dentro de nuestro catálogo digital y ya veremos si lo aportaremos. Otra de las novedades que tendremos dentro de la nueva librería con la entrada de la nueva versión de la T-Base nueva, que este es el diseño de la nueva versión, es una interfase que nos va a dar la opción de una chimenea muy alta, que la vamos a poder en algunos casos recortarla, poderla cortar directamente o no, podemos tener una interfase que podemos cortarla o la podemos pedir directamente con ya el tamaño que queramos. No es que toda nuestra interfase va a tener que cortarla, no. Va a tener la opción de tener interfaces que tú puedes cortarla, que dentro de la librería va a contemplar varias alturas, o tú pedirlas con varias alturas que ya vienen cortadas directamente desde nuestra fábrica, con los tratamientos cerrados, y te va a venir a la altura que tú quieras. Vamos a dar esa opción. Y otra de las opciones es digitalizar, tener librería de pilares provisionales, que eso es muy importante, poder hacer una prótesis provisional directamente diseñada desde el software y utilizando unos pilares provisionales. Nuestros pilares provisionales están fabricados igual que el resto de nuestros pilares, de titanio grado 5. No es porque sea el nombre o el apellido, vamos a decirle, provisional, es de otro material diferente, no es ni un acero, ni un inox, ni nada parecido. Es titanio grado 5, o sea que es un pilar que puede estar de definitivo sin ningún tipo de problema. El diseño también será diferente. Sí, el diseño cambiará un poco. Sí.
Yo creo que ya para terminar, yo he preparado aquí Ya para terminar, he querido añadir algunas tecnologías que ya estamos usando en Europa cotidianamente, que creo que aquí no son demasiado utilizadas y que refuerza aún más el bien que hace de usar el CAD/CAM habitualmente, ¿no? En nuestra práctica diaria. Nos aporta mucha más calidad, mucha más capacidad de producción, unos trabajos más exactos, o sea, en definitiva. Yo creo que aquí en México el escáner intraoral ya está entrando en las clínicas. Yo creo que va a ser un motor importante que obligue a los laboratorios a meterse en el mundo digital. En el tema de las impresoras, les obligará también a comprarse su escáner de laboratorio y comprenderán lo sencillo que es hacer unos dientes bonitos casi de una forma automática sin tener experiencia. No sé si conocéis lo que son las impresoras de metal, muy usadas allá en España. Son sistemas en el cual su funcionamiento es similar a las impresoras que conocemos de resina, pero es un láser el que va sobre un depósito de cromo cobalto en polvo, fabricando capa a capa la anatomía de las piezas. Luego hay una variante en la cual, en trabajo sobre implantes, se hace un remecanizado de la conexión, consiguiendo una estructura de cualquier forma anatómica, sin las limitaciones que tiene la fresadora. La fresadora, aunque sean de 5 ejes, hay zonas interdentales y tal, o ciertos ángulos que no son capaces de hacer. Este tipo de impresoras de metal son capaces de hacer las más complejas de las estructuras metálicas. Y para ello podemos disponer de varios dispositivos que nos ayudan tanto al clínico como al laboratorio a tener más datos que nos ayudan a la hora de confeccionar dicha prótesis. Primero están los escáneres táctiles, son escáneres táctiles que llevan mucho tiempo en el mercado, en ciertos mercados no son muy conocidos, pero para que veáis un poco el asunto, son máquinas que de una forma oficial arrojan una precisión de 20 micras. 20 micras hoy en día comercialmente parece que es mucho, pero en realidad 20 micras reales es más que suficiente para obtener ese ajuste pasivo que necesitamos. Hay compañías de escáneres ópticos que arrojan a veces datos no del todo reales y están hablando de datos más de 7, 10 micras, pero que en muchos casos no es del todo real. Luego está creciendo mucho también el uso de los escáneres faciales para añadir datos al técnico a la hora de diseñar una sonrisa, para que intervengan los datos fisiológicos, la cara, el tamaño, la forma que tiene la cara del paciente. Cada vez están bajando de precios, se están volviendo muy asequibles y ya es muy frecuente recibirlos porque además están integrados con los escáneres intraorales y la alineación es perfecta. Incluso ya los escáneres también tienen el Jaw Tracker, en el cual recoge los movimientos mandibulares, y ya con la ayuda del ExoCAD ya podemos diseñar teniendo en cuenta esos movimientos mandibulares que hace que nuestra prótesis sea más confortable, más funcional y más cómoda por el usuario llevarla. También las clínicas disponen de escáneres de oclusión, en el cual pueden analizar y descubrir patologías. Es como papel de articular electrónico, en la que aparece un mapa de donde articula más o menos de una gran exactitud. Y por último están los sistemas de fotogrametría, que se puede decir que es la solución mejor que hay ahora en el mercado para, en combinación con el escáner intraoral,
conseguir un escaneado absolutamente perfecto. Ya no hay excusa, son sistemas que funcionan de otra forma, son sistemas extraorales en el cual hacen fotos al paciente y con unas scan body especiales, con unos targets que están impresos, localizan de una forma muy precisa. Aquí se llega hasta 6 micras reales para detectar la posición de los implantes, combinando con el escaneado intraoral de los tejidos blandos y antagonistas. Obtiene el laboratorio un escaneado absolutamente fiable en el cual no es necesario ni siquiera hacer pruebas de verificación y se puede terminar el trabajo directamente. Son sistemas un poco costosos, pero es posible ya técnicamente conseguir la precisión absoluta. Okay. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere, nosotros ya hemos terminado. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por la respuesta. Me gustaría saber si tienen alguna duda y para poder continuar aquí con nuestra presentación, pues ahora sí, de capacitación presencial. ¿Alguna otra o continuamos? Y pues bueno, para darle gracias a nuestro público en línea y bueno, gracias también por haber asistido y continuamos aquí, ¿va? Ok, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, chao.